característica más resaltante de la niñez temprana y la intermedia en sus diversos aspectos de desarrollo, ¿no? Entonces vamos por acá, niñez temprana de 3 a 6 años. ¿Qué aspectos se van a desarrollar de 3 a 6 años? Esta etapa es bien preciosa, porque es una etapa de la fantasía. A nivel de los cambios físicos, motores, movimientos, crecimiento más gradual que en la etapa anterior, las extremidades y cuello se alargan más, el rostro es aún algo redondo y la cabeza grande, se reduce el apetito y hay ciertos problemas con el sueño. Se evidencia la preferencia por el uso de los dos lados, a eso se llama lateralidad, muchachos, o sea, en esta etapa de 3 a 6 años ya uno va definiendo más o menos si es zurdo o si es diestro, o puede ser ambidiestro, en algunos casos hay eso, gente, o sea que manejan los dos como si fueran algo totalmente normal, ¿ya? Entonces, aumentan las destrezas motrices, ¿no? Motricidad gruesa usa sus extremidades inferiores en acciones que incluyen grandes grupos de músculos y fuerza, caminar, saltar, trepar, escalar, etc. O sea, la parte de los músculos es lo que se fortalece en la motricidad gruesa. En cambio, en la motricidad fina, dedos. Dedos, ¿recuerdas? En la infancia yo te dije, ¿no? Cuando tu maestra te mandaba a pintar, ¿no? Estos trazos, está desarrollando motricidad fina. ¿Pero quién termina haciendo esto? Tu mamá. Ya te dije, ¿no? Tu mamá tiene una bonita letra y tú te has quedado con esa letra de borracho, ¿no? Pintar, ¿no? Ensartar el hilo, jugar con la articulación, todo eso es parte de esta motricidad fina, ¿no? En el desarrollo cognitivo, el estadio preoperacional, preconceptual, o sea, preoperacional, todavía no puede hacer operaciones lógicas, todavía no es capaz de señalar una causa que genera un efecto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen, bueno, sale el sol porque la gente estaba con frío, ¿no? O sea, para él la causa es que sale el sol porque la gente estaba con frío, ¿no? O sea, no hay una relación entre causa y efecto. Se desarrolla lo que es el juego egocéntrico cognitivo, ¿recuerdas? El egocentrismo cognitivo era cuando el infante, pues, de esta etapa, o el niño de esta etapa temprana, se le conoce así, tiende a pensar, ¿no? Que todos piensan o sienten como él siente, ¿no? Por otro lado, los juegos basados en las representaciones simbólicas, ¿no? El juego simbólico se llama esto, ¿no? Con el uso del lenguaje y la imitación diferida da lugar al desarrollo de la memoria. ¿Qué significa la imitación diferida? En la anterior etapa, el niño imitaba pero viendo modelos. En esta etapa, el niño ya no imita, o sea, ¿cuál es la diferencia en la anterior etapa? En la anterior etapa todavía necesitaba el modelo que esté presente, acá ya no. Por eso se habla de que hay un desarrollo de la memoria porque recuerda, ¿no? Cómo son los soldados, cómo es lo que debe de pelear, etc. El pensamiento es prelógico, o sea, intuitivo, intuye nada más, ¿no? Intuye el momento, por lo tanto, aún es irreversible, no puede hacer operaciones en doble dirección, ¿no? Por ello manifiestan un pensamiento fantasioso. La comunicación lingüística continúa su desarrollo, sobre todo en la pronunciación. En corto tiempo, pues, habrá incrementado el vocabulario notablemente, casi una palabra por semana aprenden, ¿no? Por eso ahí también tienen ¿cómo se llama? Este pensamiento elástico, ¿no? La elasticidad que tienen en el cerebro es único en los niños, ¿no? Términos, palabras, como el niño. El niño está en una capacidad de aprender términos, pero wow, increíblemente. A nivel del desarrollo lingüístico, vamos a encontrar lo que es el egocentrismo lingüístico, ¿no? Se evidencia a través de monólogos, o sea, solito habla, colectivos e internos, ¿no? O soliloquios, ¿no? Así como la ecolalia. O sea que hace monólogo solo, conversa solo, ¿no? Aún no se respetan los accidentes del verbo, ¿no? Pero él habla en fluida, o el habla es bastante fluida en muchos niños, ¿no? Es usual que tengan preguntas como
qué es eso o también por qué, ¿no? En esta etapa, ¿no? Hola, soy Lucas y mi mamá se llama Rosa y tengo 5 años y voy a mi colegio, Semillitas del Saber, con la Miss Diana. Mi mamá me compra mi torta para mañana porque mañana es mi cumpleaños, ¿no? O sea, no le está conversando a nadie, solito habla. Por eso se llama soliloquio, ¿sabes? O monólogo, ¿ya? Claro que si a esta edad tú hablas así, pues te van a tildar de loquito, ¿no? Imagínate, no estés hablando así, ¿no? En el desarrollo psicosocial, vas a encontrar el aspecto afectivo, por ejemplo, ¿no? El autoconcepto. Construcción cognitiva se desarrolla a partir de la interacción ¿con quién? Con los demás, ¿no? El autoconcepto. Y como lo ven, esto será la base de su autoestima. En la autoestima hay una escala bastante importante de la autoestima, ¿no? Uno de ellos es el autoconcepto, ¿no? O sea, eso de yo soy. Yo he conocido en la academia, ¿no? En mi experiencia, varios chicos que en realidad, pues, o sea, para el estudio son, no sé cómo decir, este, son optimistas, ¿no? Y ellos mismos dicen, yo soy inteligente, aunque no lo son. Eso es bastante importante, ¿eh? Eso es bastante importante porque por lo menos eso te lleva pues a tener una buena autoestima, ¿no? A decir, no, yo soy un bruto, no, yo no puedo, o sea, esas cosas más bien que no generan un buen autoconcepto, ¿no? Entonces, el autoconcepto es la imagen, ¿no? Que uno tiene de sí mismo, ¿no? Y la autodefinición, cómo se describe, ¿no? Asimismo, según los rasgos actuales, ¿no? Por ejemplo, soy Mateo, tengo mi perrito Firulais y tengo mi hermanita Andrea y soy bueno, ¿no? Esa es la autodefinición que uno hace de sí mismo. Sí, pues sí, Nicole, pero la gente piensa así, pues, ¿no? Hay personas que piensan así, ¿no? Empiezan a mostrar emociones autodirigidas, ¿no? Por mi culpa, mis padres se han separado. Por ejemplo, a veces pasa eso cuando a esta edad están, ¿no? En esa etapa y los padres terminan separándose, ¿no? Desarrollan lo que es la vergüenza, el orgullo, ¿no? Hay chiquitos que dicen, no voy a comer, no voy a comer. Se ponen en una situación, pero los celos hacia los hermanos, ¿no? Pueden relacionarse al egocentrismo típico en esta edad, ¿no? Son muy pocos, muy expresivos debido a su poco control de sus impulsos, ¿no? No quiero, dame la tablet, te voy a morder. Son terribles, son terribles. Hay que tener bastante cuidado con esto de los celos, muchachos. ¿Por qué? Porque acá se habla acerca del egocentrismo, pero no es el egocentrismo cognitivo, es el egocentrismo afectivo. Y vas a tener mucho cuidado en diferenciar eso. Recuerda, en el afectivo son los celos. En el cognitivo tiene que ver con la forma de cómo piensa el infante, ¿no? Vamos por acá. En el desarrollo psicosocial, Erik Erikson afirma que los niños de 3 a 6 años enfrentan el conflicto de iniciativa versus la culpa, ¿no? Ya que desean hacer más cosas por sí mismos y también para agradar a los demás, ¿no? No saben hasta cuándo lo que hacen es bueno y hasta cuándo lo que hacen es malo, ¿no? Ese es un problema acá, ¿no? O sea, tienen iniciativa, pero a veces, como se dice, la riegan y terminan siendo resombrados, etcétera, ¿no? Un estilo de crianza democrático será necesario para enfrentar con éxito este tipo de conflictos, porque si constantemente, por ejemplo, el niño, a veces, ¿no? El niño quiere ayudarte. Mamá le dice, yo voy a llevar el vaso está quemando, ¡pah! Lo suelta y claro, si mamá no tiene un estilo de crianza democrático, lo va a zarandear, lo va a golpear, lo va a triturar, lo va a pisar el cuello, mejor no exagero, pues no vayas a decir que es su experiencia profe. Mi mamá ha tenido una buena crianza conmigo, democrática, ¿ya? Que un día intentó pues quemar, ¿no? El árbol donde me había subido para escapar de ella. Pero bueno, eso otro día te cuento. Acá el estilo de crianza entre iniciativa y culpa es bastante importante, ¿no? Si bien es cierto, él se vuelve con ganas de tener iniciativa, de poder, ¿no? Apoyar, pues a veces
la va a terminar regando, ¿no? Pero eso no significa pues de que lo vayas a maltratar, ¿no? Gracias a esto los niños aprenden a controlarse sin llegar a inhibirse, ¿no? O sea, porque acá se vuelven bastante apoyadores. Esta es una etapa bastante básica, gente, ¿eh? Porque después de que pase esto, por ejemplo, si ayudan, o sea, te has dado cuenta que los niñitos van, recogen, tienen su recogedorcito, escobita, te les compras y ya hacen, ¿no? Pero a tu edad, oye, a tu edad, agarra una escoba, ¡ope! Oye, barre el piso, ¡ope! O sea, ¿y por qué? Porque no has reforzado adecuadamente esta etapa. O sea, has hecho de que el infante desarrolle prácticamente una situación de desgano. O sea, a veces para que no la riegue termina diciendo ya, no hagas eso, no hagas eso, no hagas lo otro, no. Tú eres un tonto, eres un tal por cual, por no decir otros términos que son bastante utilizados, ¿no? Adoptado y no sé qué más, ¿no? Pero la cosa es que debemos tener bastante cuidado en orientar en esta etapa, ¿no? Tú que vas a ser futuro padre, futura madre, tienes que aprender a crear a tus hijos, ¿ya? Es que en realidad es eso, Nicole. Es que en realidad, como dice Nicole, dice, siento que nos está dando lecciones de vida para no fallar. Es que es eso. O sea, en realidad, para ser padres de familia, Nicole, no hay una universidad. O sea, yo bueno, por lo menos digo, deberían establecer, por lo menos en algunas universidades, ¿no? Esto de tener algunos cursos de cómo aprender a ser buenos padres, ¿no? Porque la verdad, la gente es padre, pero así como a lo que salga, ¿no? O sea, y generalmente quien termina pagando ¿no? La experiencia es el primer hijo, ¿no? El primer hijo casi siempre es la experiencia, ¿no? A ver cómo fregamos a esto, ¿no? Claro. Y soy la primera, dice. Sí, pues, o sea, en algunos casos el primer hijo es, bueno, hay que darle de todo, no es el primero. A la segunda a veces terminan dándole lo que le han dado a la segunda, o sea que tampoco no vayas a decir pues, que siempre va mal el primero, ¿no? A veces en el experimento el primero pues terminan incluso volviéndolo más caprichoso que el segundo, ¿no? Pero no siempre es así, ¿ya? Ahí está Cris, es la primera también, confirma, amiga Cris Hanampa, que ha llegado tarde, desde las 3:30 estamos acá con algunos, y te has perdido, pues te has perdido la primera parte, ¿no? Gracias a esto, y no ha sido grabado, ojolete, no ha sido grabado. El segundo fue planeado, dice Cris. El segundo, bueno, si bien es cierto, ha sido planeado, Chris, pero en tu defensa te voy a decir lo siguiente. De los 3 millones? 300 millones de espermatozoides, Chris, ya no ha sido planificado. Ha sido una casualidad que él haya fecundado al óvulo, porque pudo haber sido otro espermatozoide. O sea, que tus padres no lo han elegido. Para tu defensa, ¿no? Para tu defensa, ¿no? No es que tú has sido elegido, ¿no? En realidad ha sido una elección de la naturaleza y tú también has sido elegida como parte de la selección natural, Darwin. Vamos, continuamos. Gracias a esto los niños aprenden a controlarse sin llegar a inhibirse y desarrollan una virtud de determinación. Esto es bastante importante, de tener propósito, ¿no? Los niños con esa virtud son bastante creativos y son bastante altruistas, ¿no? Claro, pues Cris, Carlos dice, hijo no deseado. Nicole dice, profe, y si ganaba otro la partida, hacía otra persona que no sea yo. Claro, pues, no hacía otra persona que no eras tú. Tú has sido la elegida por la naturaleza. Selección natural, qué hermoso tema de biología, ¿no? Selección natural. Claro. O sea, esos que dicen, soy el hijo deseado, bueno, en realidad los padres han decidido, pues, no, bueno, hoy día nos tocará, pues ya, hoy ya vamos a hacer, ¿no? Pero son 300 millones, ¿no?
300 millones de espermatozoides. De 300 millones de espermatozoides, uno. Imagina, cualquiera pudo haber sido, ¿no? Así es. No es que tu papá dijo, no, yo quiero este espermatozoide, ¿no? Vamos, continuamos. ¿Ya? Me siento feliz porque gané. Desarrollo psicosocial. Debido a su egocentrismo, los niños actúan moralmente para recibir un premio o para evitar un castigo, ¿no? A eso se llama heteronomía moral. Esto desarrolla un psicólogo, ¿ya? Las fases del desarrollo moral se denomina. ¿Ya? Si presto mis juguetes es para que me digan que soy bueno, ¿no? O porque si no, mi mamá los guarda. Entonces, ellos, mira, si tú te das cuenta, ellos no actúan porque para ellos esto es bueno, sino porque ellos le dicen que es bueno eso. Entonces, ¿te has dado cuenta que la moral en los niños se va desarrollando poco a poco? Si estos niños no son, si estos niños son egocéntricos, ¿por qué donan cosas? ¿No? O sea, porque hay esto de la heteronomía moral. Heteronomía que es muy distinto a la autonomía. La autonomía es una decisión que tú vas a tomar, pero la heteronomía es yo doy algo porque mis papás me van a ver que yo estoy dando, entonces me van a decir que yo soy bueno o me van a dar un premio o para evitar castigo. Entonces, si presto algo, porque has visto, ¿no? A los niños, ya, préstale porque si no, no vas a salir, ¿eh? ¿Sí? Muy calladitos comienzan a ver, no, presta o yo te quito todos tus juguetes. Entonces, lo que hacen es prestar pues lo que tienen. Los juegos asociativos se vuelven más sofisticados, se asumen roles, ¿no? O sea, asociativos porque juegan con otros niños y es más sofisticado porque se asume roles. Yo soy papá, yo soy médico, yo soy tal, ¿no? Entonces, eso se llama los juegos asociativos. Antes de terminar la infancia, los niños se dan cuenta que son diferentes entre ellos, ¿no? Niños y niñas. Pero es a partir de los 3 años que empiezan a actuar de acuerdo a esta conciencia de su sexualidad. Eso se llama identidad de género. O sea, están explorando su identidad, ¿no? El género es el conjunto de ideas, conductas y atribuciones que una sociedad dada considera apropiados para cada sexo, ¿no? Este temita tal vez lo podríamos desarrollar en un seminario, digo, ¿no? Más adelante con lo que es educación sexual o lo que es la sexualidad, que también es un tema importante dentro de la psicología y sobre todo dentro del entendimiento acerca de la sexualidad, las dimensiones de la sexualidad, ¿no? ¿Qué es identidad sexual? ¿Qué es identidad, qué es sexo? ¿No? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo dejamos ahí, ¿no? De 6 a 11 años. Niñez, ya, el otro miércoles, dice Nicolás. Está tomando el pelo, creo, Nicolás. Niñez intermedia, de 6 a 11 años. En esta etapa, de 6 a 11 años, ya pues físicamente, mira, tú te das cuenta, tú comparas al niño anterior y estos pericotes de 6 a 11 años tienen una energía y tienen una movilidad. O sea, estos se trepan paredes, saltan, bajan, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bastante importante acá, ¿no? El crecimiento se vuelve más lento que en las etapas previas, las extremidades se alargan aún más, la fuerza y coordinación mejoran mucho, ¿no? O sea, la fuerza y la coordinación, claro, si tú comparas a otro niño, pues, de 3 a 6 años, este es más ágil, ¿no? Más fuerte, ¿no? El rostro se aplana un poco más, se hace más alargado, ¿no? Hay cambios de dientes, ¿verdad? Se le cae su dientecito pues, de leche, ¿no? ¿Tú, Nicole, todavía tienes tu diente de leche o ya dónde estará tu diente de leche? ¿No? Creo que en el caso mío, mi mamita me lo ha guardado. Creo que sí, ¿no? El rostro se aplana un poco más, cambios de dientes, cambios en el apetito, comen a su propio ritmo, muy lento o muy rápido, eso depende de ellos, ¿no? Los juegos, las dietas y actividades de ocio de los niños de hoy se hacen, ¿no? De hoy hacen que veamos a niños que son o muy delgados o con poca rigidez muscular, ¿no? Que muestren sobrepeso en algunos casos, ¿no? Dependiendo a qué cosas están haciendo. Porque hay niños que a esta edad ya son bastante obesos, ¿no? Son sedentaristas, o sea, están
siempre pues haciendo, aquellos que están jugando, por ejemplo, ¿no? O aquellos que están viendo algo todo el tiempo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Eso de las fórmulas, incluso antes de los 2 años, gente, ¿ya? Escucha bien, las fórmulas que vienen en lata, escucha bien, ¿ah? No te dejes engañar por la propaganda. La propaganda, ¿qué cosa te vende? La propaganda te vende de que si tú compras una leche, ¿no? Con tal, ¿no? Con DH, no sé qué vaina, más le meten y vas a ser un genio. O sea, si fuese así, pues Newton, Einstein, ¿no? Al no haber tomado esas leches enlatadas, no serían pues lo que son, ¿no? Entonces, no es que sea inherente, o sea, a partir de los 6 meses, el infante comienza a comer. Si tú le das su fruta, comida balanceada, todo eso son nutrientes. ¿Para qué se ha creado la leche enlatada? Para aquellos niños, hay casos pues, de niños que no comen. Entonces, la única forma de alimentarlo, ¿no? Es a través de la leche, ¿no? Entonces, eso tienes que tomar en cuenta. No es indispensable, ¿no? Que tome leche enlatada. Se ha vuelto o se ha convertido en un mito y hay que tener bastante cuidado. En el desarrollo motor se siguen observando importantes cambios a nivel de las estructuras cerebrales, principalmente corticales, ¿no? Alcanzan la capacidad para desarrollar mayores destrezas motrices, velocidad en la escritura, juegos de salto, carrera o gran velocidad, a diferencia del niño anterior, ¿no? La lateralización se consolida, no olvide, la lateralización se desarrolla en la anterior etapa, ¿no? Pero acá se consolida gracias a la escritura, a las actividades deportivas, lúdicas, ¿no? En el desarrollo cognitivo, la memoria a largo plazo es mejor que en etapas previas, ¿no? La inteligencia fluida empieza a hacerse evidente en la solución de problemas. Se desarrolla lo que es la lectoescritura, o sea, en otras palabras, sabe leer y sabe escribir, ¿no? El lenguaje es más social y menos egocéntrico, se observa un mejor dominio de las categorías gramaticales y la sintaxis del idioma, ¿no? El repertorio léxico sigue en aumento, ya pueden pronunciar consonantes combinadas, ¿no? En el desarrollo cognitivo lo ubica en el estadio de las operaciones lógicas concretas, se adquieren nociones de inclusión, ¿no? Transitividad, inducción, deducción, etcétera, ¿no? Conservación de la sustancia, seriación, esto ya hemos hablado, la reversibilidad se va a dar acá, o sea, puede realizar operaciones en doble sentido, ¿no? El desarrollo cognitivo, o sea, del conocimiento debe ir acompañado de los factores socioculturales, biológicos, etcétera, ¿no? Que propicien su normal desarrollo. En lo afectivo, mayor control emocional, gracias al abandono del egocentrismo de la etapa anterior, lo que promueve el desarrollo de qué cosa, la empatía, pues, o sea, acá ya intentan ponerse en el lugar de la otra persona. La forma en cómo los niños se califican en esta etapa es más general y equilibrada, ¿no? que del niño temprano, ¿no? El niño temprano, no olvides que es de 3 a 6, ¿no? Soy lista en matemáticas, pero no tanto en comunicación, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una apreciación bastante general de sí mismo, ¿no? Reversibilidad, no olvides, Nicole, es cuando el niño puede realizar operaciones en doble dirección. A eso se llama reversibilidad. O sea, por ejemplo, yo te mando a contar de 2 en 2 hasta 20, pero luego te digo de 20 que retornes contando igual de 2 en 2 hasta 0, ¿no? Entonces, este niño ya puede hacer eso, el niño anterior no puede. Entonces, eso se llama reversibilidad e irreversibilidad. Irreversibilidad no puede hacer operaciones en doble dirección. Reversibilidad sí puede hacer las operaciones en doble dirección. La autoestima se basa en gran medida en la opinión de los otros y en las comparaciones en los demás miembros de su grupo, ¿no? O sea, eso es. La opinión, o sea, se va formando en función de otros, ¿no? La comparación de los demás miembros. En lo social, aunque el radio social es mucho mayor, amigos del barrio, compañeros en la escuela, primos, la familia, siguen siendo el grupo de mayor referencia para él, ¿no? O sea, si bien es cierto en lo social se expande, ¿no? El aspecto social, porque el niño anterior todavía estaba al control, al acecho de la mamá, de papá, en esta etapa ya un poco más se liberan, ¿no? El ingreso a la escuela es bastante importante, ¿no? Debido a que amplía ese aspecto social
del infante, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener. En el caso del desarrollo psicosocial, la crianza se corregula, ¿no? O sea, es regulada entre padres y ellos mismos. Los padres supervisan, pero ay, 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 ay. Qué rico estornudo, por Dios. Yo te estoy adelantando la celebración del Día del Maestro, gente, ¿no? Sí, sí. Mira, el COVID, va a decir Nico, el COVID. Mira, continuamos. Acá el diálogo resulta más efectivo que las consecuencias directas de su comportamiento, ¿no? Estos niños actúan motivados por la reciprocidad de acciones. Posteriormente, la empatía es la base de la actual moral, ¿no? O sea, cómo trates a otros también te van a tratar, ¿no? No te haré lo que no quiero que otros hagan conmigo, ¿no? Evitan la culpa y la vergüenza y así actúan moralmente, ¿no? Reciprocidad moral del niño ciego y el niño cojo, ¿no? Son juegos, ¿no? O sus juegos son competitivos, cooperativos y a través reglamentados además, ¿no? Acá hay un proceso que se llama el juego reglado, ¿no? El juego reglado porque hacen caso ya a las reglas que se imparten, ¿ya? Eric Erickson dice que en esta etapa los niños atraviesan la crisis de enfrentamiento de la laboriosidad, también denominada industriosidad contra la inferioridad. Se sienten más o menos competentes en el uso de las herramientas que les permiten realizar tareas, ¿no? Tablets, redes, libros, etc. La correcta resolución de este conflicto forma en ellos la virtud de competencia. Esto es bastante importante. Acá los niños son bastante laboriosos. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, eres primer puesto de todo el salón, vas a competir en otro lado, te ganan, a veces del salón te terminan haciendo carga un montón, ¿no? Mira, has perdido con los otros, entonces ¿cómo te sientes? Te sientes inferior. O mamá te deja cuidando al hermanito. Bueno, le estás cuidando, ¿no? Ya mamá, déjamelo, yo lo voy a cuidar, pero regresa a tu mamá y tu hermanito está bañado totalmente en harina, huevo, todo eso. Entonces mamá te resonda, te sientes inferior, ¿no? Que no eres competente para la tarea, entonces hay que tener bastante cuidado con esto. También igual reforzar, ¿no? Los niños se sienten competentes al desarrollar diversas destrezas, ¿no? En la escuela o cualquier otro grupo, estos sentimientos se ven reforzados por el reconocimiento de los demás, ¿no? El bullying suele ser asociado a los sentimientos de inferioridad que experimentan tanto acosados como acosadores, ¿no? Muchas veces el bravucón cree no existe otra manera en que pueda ganar respeto, ¿no? Pasa de que incluso estos estilos de crianza son propios de sujetos que han sido pues totalmente, o han tenido un estilo de crianza autoritario, ¿no? O sea, el padre les pega y ellos buscan pues a quién pegar, ¿no? En muchos casos son casos repetidos, ¿no? Entonces, niñez, no olvides, niñez temprana, niñez intermedia, ¿ya? Uf, Nicole, estamos acelerados, Cerramos esto y continuamos con, wow, nos alcanzará el tiempo. A ver, ¿dónde estamos? Desarrollo número 3, ¿ya? Vamos por acá. Y es bastante, Nicole. ¿Te das cuenta? Totalmente estoy acelerando. Adolescencia, 11 a 20 años. Esta etapa, gente, antes no existía. O sea, esta etapa es nueva. Esta etapa de la adolescencia se puede decir que nace a partir del siglo XIX, XX.
Recuerda que antes el infante o el niño aprendía a ser varón a una edad bastante temprana. ¿Por qué? Porque en esta etapa el niño aprendía el oficio de papá. Hay muchos adolescentes ahora que no saben hacer nada. O sea, ¿te has dado cuenta? O sea, esto de la aparición de la escuela también es una moda. Antes no había escuela, pues gente. Por eso es importante tener noción en función de cómo, ¿no? Nosotros nos proyectamos en torno a considerarnos, ¿no? O sea, las cosas que hoy tenemos no siempre han sido así. Pregunta a tus padres, ¿no? A los abuelos, ¿a qué se dedicaban? Había profesiones como ahora, no hay universidades, no había, pues. O sea, había universidades, sí, donde estudiaban una élite, incluso las mujeres no tenían derecho al estudio, ¿no? Entonces, esta etapa de la adolescencia es bastante importante por ese aspecto, ¿no? Por el aspecto de considerar, este, Nicole, por cierto, ahí hay un participante, Michael Barbarán, está en la lista, Nicole. Perdón, lo he aceptado inconscientemente. Ah, ya. Hola, Michael, son ya cerca de las 5. Te has demorado en entrar. Entonces, es un tema bastante cultural esto de la adolescencia, ¿ya? Como te decía antes, los niños a su corta edad ya sabían un oficio. Hoy en día no. Hoy en día hay adolescentes que no, pues, o sea, ¿a qué se dedican? A estudiar. Ni eso hacen bien. O sea, francamente, ni eso hacen bien, ¿no? Hay algunos adolescentes, claro, ¿no? Por ejemplo, adolescentes que vienen del campo, ¿no? Saben labrar la chagra, o sea, si no ingresan a la universidad, ellos pueden ir y hacen el oficio pues, de campesino, ¿no? Les va bien, o le hacen el oficio de obrero, etc. Pero hay algunos que ni siquiera para eso tienen habilidad. Son estudiantes. O sea, mándalo a un estudiante así de la costa, provincia, bueno, aprenderá, ¿no? Pero en estos momentos no sabe. Entonces es un tema bastante cultural, ¿ya? Entonces, ¿qué es la adolescencia? Es una etapa en la que suceden cambios muy agudos en diversos aspectos del desarrollo. Es una construcción social. En las sociedades preindustriales, o sea, antes del desarrollo de la industria, no existía dicho concepto, ¿no? En las sociedades más modernas, esta etapa es de mayor extensión, o sea, dura más tiempo. Transición del desarrollo entre la niñez y la adultez. O sea, San Marcos ya no lo denomina así, ¿no? O sea, no es una etapa de transición. Antes era pues como, no era una etapa propiamente de la adolescencia, era como una etapa turbulenta, ¿no? Como un puente entre la niñez y la adultez. Entonces, es una etapa también de cambios cognitivos, psicosociales, ¿no? Esta etapa está muy vinculada con los conflictos, ¿no? La rebeldía, la inestabilidad, la duda, esto parcialmente es cierto, ¿no? ¿Es la adolescencia la etapa más conflictiva? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, eh, es interesante, ¿no? Cómo un adolescente, debido a esta inestabilidad emocional debido a que está buscando de alguna manera ser consolidado, aceptado en la sociedad, intenta, ¿no? Intenta buscar una identidad propia que lo defina. Entonces, eso es propio de esta etapa, ¿no? En el desarrollo físico, por ejemplo, hay universidades, lo que al inicio hablábamos con Nicole, hay universidades, Nicole, que consideran a la pubertad como una etapa previa a la adolescencia. San Marcos no lo considera así. San Marcos lo considera a la adolescencia, ¿no? O en todo caso a la pubertad dentro de la adolescencia. ¿Ya? A la pubescencia dentro de la adolescencia, como subetapas, ¿no? Dentro de todo esto que se llama la adolescencia. Entonces vemos acá la pubescencia, periodo en la vida de la persona en el que se desarrollan los caracteres sexuales secundarios.
suele presentarse previamente a la pubertad. Previamente a la pubertad, ¿no? Es previo a la pubertad, la pubescencia. La pubertad son ¿no? Es un proceso mediante el cual una persona alcanza la madurez sexual. O sea que es la capacidad para reproducirse con resultado de la producción de varias hormonas, ¿no? O sea, en la pubertad hay una producción de varias hormonas, ¿no? Aparte de eso, la pubertad se le conoce pues como los cambios físicos rápidos, acelerados que experimenta el varón. El varón, digo, el ser humano, ¿no? Porque eso es lo que representa ambos sexos. ¿A qué se le denomina cambios sexuales primarios y a qué se le denomina cambios sexuales secundarios? ¿Y por qué estamos profundizando esto? Porque esto te viene. Esto te viene. Tal vez la primera vez que estás escuchando esto. ¿Sabes cuáles son los cambios sexuales primarios? En los órganos reproductivos. Cambios a nivel del ovario, testículo, comienza a agrandarse, comienza a producir, ¿qué cosa? Espermatozoides. Se agranda el pene, ¿no? Se oscurece la vagina también, etc. Que aumentan de tamaño y alcanzan madurez durante la adolescencia. ¿Y cuál es el signo de madurez sexual de estos cambios primarios? En la mujer la espermatía, en el varón en la mujer la menarquía y en el caso del varón la espermaquía. O en todo caso, dicho de otro modo, la espermaquía, que sería pues la primera eyaculación, que marca, ¿no?, el desarrollo de la madurez sexual. En cambio de la menarquía es la primera menstruación sexual. En el caso de los cambios secundarios, signos fisiológicos de la maduración sexual, como el desarrollo de los senos, el crecimiento del vello corporal, cambio de voz, ensanchamiento de cadera, crecimiento de vellos a nivel de la axila, ¿no?, que no implican los órganos sexuales. ¿Ya? Estirón puberal, aumento de vellosidad, aumento de tejido muscular, ¿no? Muscular y adiposo, etc. Esos son los cambios de tipo secundario. O sea, los cambios de tipo sexuales, lo que ocurre en el aparato reproductor tanto masculino como femenino. Lo que ocurre alrededor del cuerpo, los cambios sexuales secundarios. ¿Te das cuenta? Cambios sexuales primarios, signos de la madurez sexual, menarquía, también denominado menarca, es la primera menstruación, que es más o menos se da a los 12 años. Se dice que este proceso se ha ido modificando debido al consumo de carne. Y por cierto, te lanzo un dato. Aquellas mujeres que han menstruado antes de los 11 años, siempre es bueno un chequeo. ¿Por qué, profesor, tienden a...? O sea, hay estudios que han arrojado de que las mujeres que han menstruado antes de los 12 años pueden tener cáncer. Cáncer, ¿verdad? Y siempre es importante el chequeo. Y aquellas mujeres que su periodo menstrual se ha cortado antes de los 40 también. Chequeo. ¿Te has dado cuenta que ahora las mujeres, bueno, antes cuando hablamos acerca de estos cambios físicos se notaba, yo recuerdo en mis amigas, ¿no? O sea, que eran bastante planas. Oye, ¿te has dado cuenta que ahora las chicas de 12, 13 años te parecen señoritas de 18, 19 años? ¿Por qué pasa? Bueno, hay algunos que mencionan que el consumo de carne ha aumentado, ¿no? Antes, por ejemplo, la carne era poco limitado, el consumo. Ahora el consumo de la carne es casi todos los días. Entonces, señorita pues de 18, de 14 años, parecen mujeres, ¿no? De 18, 20 años. Eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? La espermaquía es la primera eyaculación, ¿no?, que se presenta como poluciones, ¿no?, nocturnas o los famosos sueños húmedos, ¿no?, media entre los 13 años, ¿no? Generalmente lo que hacen pues en el sueño es tener una relación sexual o coital, ¿no?, que es lo adecuado. En los cambios sexuales secundarios, bueno, acá vemos, ¿no?, con mayor precisión todos los cambios que hay, ¿no? Aparece vello fino y escaso
en la cara, ¿no? Las mamas crecen y destacan los pezones, aumenta el grosor de los músculos, las paredes genitales se engrosan, la piel se vuelve más grasa, o sea, más grasosa, es común la aparición del acné. Esto de la aparición del acné a partir de los 13, 14, 15 años, 16, es normal, gente, ¿eh? No esté sufriendo por eso. Eso en algún momento va a dejar de ser. Para eso tienes que, ¿qué cosa? Bueno, ser limpio nada más, pues. O sea, controlar de esa manera, ¿no? La voz cambia, aparece el vello en las axilas, surge el vello púbico, ¿no? Los vellos en los brazos, en las piernas aumentan y se engrosan, aparece en vello facial, los hombros se ensanchan en el caso del varón, el pene aumenta de tamaño y se oscurece, los testículos se agrandan. Esos son cambios de tipo secundario. Según el desarrollo cognitivo de Piaget, el pensamiento lógico abstracto se va a desarrollar en esta etapa, ¿no? Que es la capacidad para trabajar con situaciones que no son comprobables de forma directa. Se dice el pensamiento lógico abstracto, ¿no? Representa la realidad a través de abstracciones, ¿no? No necesitas de objetos concretos que estén presentes. Cuando hablas de Juan, te inventas un nombre cualquiera, o cuando hablas acerca del CIAS, te inventas, trabajas, ¿no? con símbolos. Razonamiento hipotético deductivo, capacidad para desarrollar, ¿no? Considerar y probar hipótesis, ¿no? El lenguaje metafórico entiende el lenguaje en doble sentido a veces, ¿no? Bajo una doble forma, que va más allá de un lenguaje explícito, ¿no? Por ejemplo, a caballo regalado no se le mira los dientes, es un lenguaje metafórico. Pensamiento probabilístico entiende que lo real es solo el resultado de varias situaciones posibles, ¿no? O sea, la probabilidad, si le invito a Juan a salir conmigo, o qué le llevo, ¿no? Chocolate, le llevo oso, le llevo, entonces él ya puede hacer ese tipo de probabilidades, ¿no? El niño todavía no se da cuenta de eso. Según David Elkin, ocurre esto, gente, el egocentrismo racional. Acá algunas cosas que vas a recordar tú mismo, ¿ya? Este autor ha venido ya en los exámenes de admisión de San Marcos. Por eso la importancia, ¿no? La audiencia imaginaria. El adolescente siente que los demás están pendientes a los errores de él para criticarlo, ¿no? O sea, esto es bastante torpe en el caso de nosotros, ¿ya? Pero tenemos una audiencia imaginaria al pensar de que los demás están pendientes de nosotros. ¿Te das cuenta? Te sale un grano, ay no, ¿qué va a decir la gente? No, mejor tapo ese grano, peor, o lo aplasto, o peor, ¿no? Terminas prácticamente enseñando tu grano. O sea, piensas que los demás están pendientes de ti. ¿Ya? Eso es la audiencia imaginaria. Fabulación personal, suposición de ser especial, invulnerable, ¿no? A los diversos riesgos que uno pueda tener. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, cuando tú ciertamente haces alguna estupidez, ¿no? Por alguna señorita porque te está viendo, eso es parte de la fabulación personal, ¿no? Es decir, yo soy especial y voy a salir sin mascarilla en esta pandemia porque a mí la pandemia me resbala, ¿no? Y no voy a hacer caso, pues, a la seguridad, ¿no? Eso es para gente normal, ¿no? O sea, el adolescente es así, es aventado para esas cosas, ¿no? Oye, no, pero por ahí roban. Oye, estás hablando conmigo, hijo, ¿qué me estás hablando? Nada que vivo en Santulalia, nada, ¿qué es eso? Yo conozco, ¿no? Estos lugares. ¿Qué me van a hacer? A ver, que me cuadren, que me cuadren. Ese es el que fabula, ¿no? O sea, supone ser especial, ¿no? Ser especial, ¿ya? Claro, estoy fabulando personalmente, pues, Nicola. Eso es, ¿no? La hipocresía aparente, falta de correspondencia entre la expresión de un ideal y el compromiso, ¿no? Al que éste conlleva, ¿no? Con las demás personas. O sea, a veces hay una hipocresía en ser sobón, pues, con otros, ¿no? O sea, eres una persona que hipócritamente actúas, siendo amigos de otros, ¿no? Cuando en realidad deberías decirle, pues, las cosas como son, si es que es una buena amistad, ¿no?
tendencia a discuten mientras van reuniendo pues argumentos, ¿no? Algo lógicos, poniendo a prueba su pensamiento formal, ¿no? Aunque francamente a veces discutir con un adolescente es sin sentido, ¿no? Dificultad en la toma de decisiones, ¿no? Analizan cada opinión, pero debido a su experiencia, ¿no? Les dificulta elegir, ¿no? Es muy difícil que elijan. Idealismo y carácter crítico, ¿no? Consideran que los adultos son hipócritas, ¿no? Y creen entender mejor al mundo que les rodea, ¿no? Ellos son los que entienden, los adultos no. Entonces, la fábula personal, está el mito personal y está el mito de la invencibilidad, ¿no? Aunque deberíamos decir de la invisibilidad en algunos casos. Su posición de ser especial y ser invulnerable, ¿no? A los diversos riesgos. El mito personal piensa que sus vidas son trascendentales, ¿no? El tirador de Nebraska, soy un pedazo de, pero ahora seré famoso, ¿no? Ese es el mito personal que algunos buscan, ¿no? Mito de invención, ¿no? Se siente inmune al daño o a la derrota, ¿no? El coronavirus afecta noches de juego alimento. Hay algunos que salen, ¿no? ¿Ya? En esta situación de pandemia. En el desarrollo de la moral, según Lawrence Kohlberg, acá, por ejemplo, ya no se habla del desarrollo psicosocial, no se está hablando de cómo se ha desarrollado la moral. Entonces, Kohlberg, al igual que Piaget, concluyó que la forma en la que las personas examinan los temas morales refleja su desarrollo cognitivo, ¿no? O sea, según el desarrollo cognitivo, también hay un desarrollo moral. Ojo, Piaget tiene un estudio acerca del desarrollo de la moral, pero actualmente ya el académico que ha tenido cierta pegada, cierta llegada y que ha desplazado la teoría de Piaget acerca del desarrollo de la moral es este señor llamado Lawrence Kohlberg. ¿Ya? Kohlberg, ¿qué cosa es lo que dice? Él dice lo siguiente, ¿no? Hay niveles de razonamiento moral. Está la moralidad preconvencional, está la moralidad convencional y está la moralidad postconvencional. Escucha bien porque es bastante interesante, ¿ya? Entonces vamos acá. La moral preconvencional ya es el primer nivel de la teoría de Kohlberg, del razonamiento moral, en la cual el control es externo, o sea, hay una heteronomía. ¿Recuerdas cuando hablamos acerca de la heteronomía de la moral? O sea, el infante realiza una acción porque hay premio o porque hay castigo. O sea, no distingue si esa acción que está haciendo está bien o está mal. Un niño agarra un pollito y dice, está volando y lo arroja del 10º piso. ¿Ya? Un niño va en pleno frío, mira un charquito de agua en el ¿acaso dice, no, me voy a ensuciar, mi mamá? No, desgraciado, se mete y comienza a caminar, chapalea todavía. Ese es o sea, acá las reglas se obedecen por recompensas o para evitar castigo, o en aras del interés personal, ¿ya? La moralidad convencional, en cambio, la moralidad de la conformidad, ¿no? De los roles convencionales, segundo nivel de la teoría de Kohlberg de razonamiento moral, ¿no? En él se internalizan los estándares de las figuras de autoridad. En esta etapa, que más o menos es de 10 a 12 años, la moralidad convencional, dice Kohlberg, y esto es de 6 a 10 años, donde aparece la moral preconvencional o también denominada pues, la moral o la premoral, también se le llama, ¿no? Entonces, y acá le llaman la etapa moral, ¿no? O la moralidad convencional. Acá hacen caso a las reglas, pero todavía no se dan cuenta de las intenciones. Ese es un problema, ¿no? Es un problema porque acá son tan rectos y estrictos en las reglas que te dicen tal como son las cosas. Maestra, mira, él está jugando, él está tirando. Se quejan, ¿no? Cada rato quieren hacer valer las reglas.
La moralidad postconvencional, moralidad de los principios morales autónomos, ¿no? Tercer nivel de la teoría de Colbert, el del razonamiento moral, ¿no? En el cual las personas siguen principios morales internos y pueden decidir entre estándares morales en conflicto, que se presentan en la misma intensidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa debo hacer ante una situación como la que más adelante vamos a ver? ¿No? Primero analizamos esto. Moral preconvencional tiene dos etapas. En la primera etapa, los niños obedecen las reglas para evitar el castigo, ignoran los motivos de un acto y se concentran en su forma física, ¿no? Como el tamaño de una mentira o en sus consecuencias, ¿no? En la etapa 2, los niños se conforman a las reglas en aras de su interés, ¿no? O sea, buscan la cuestión del interés y en consideración a lo que los demás pueden hacer por ellos, ¿no? Hoy por ti y mañana por mí. Esa es una regla que se va a dar en la etapa preconvencional. Recuerda que acá ellos no distinguen todavía entre lo que es correcto e incorrecto, ¿no? Solamente se guían porque si una acción es aplaudible, allá eso es moral, ¿no? O sea, eso es bueno. Y si una acción la reprenden, allá eso es malo, ¿no? En cambio acá, de 10 a 12 años, ocurre lo que es la moral convencional. Etapa 3, trata a otros como a ti mismo. O sea, esa es la regla de oro acá. O sea, mucha empatía. Se conforma para evitar molestar a otros y buscan agradar a los demás portándose bien, ¿no? La empatía prevalece. En la etapa 4, una regla se debe cumplir para mantener el orden social y el respeto. Lo malo es ir contra esas normas, ¿no? Y dañar al otro. Y si todos lo hicieran, ¿estaría mal o bien? Ese es un problema. Por ejemplo, acá robar es malo. Robar es malo. No, pero estoy robando porque mis hijos tienen... No, pero caballero, para ellos las reglas son reglas. Así es. ¿Ya? En cambio, la moral postconvencional, en la etapa 5, debemos obrar según los acuerdos, debemos respetarnos para velar por el bienestar social, velar por el interés común, ¿no? O el de la mayoría. La democracia prevalece. Y en la etapa 6, las personas hacen lo que a nivel individual consideran correcto. O sea, robar está mal, pero gente, si mi esposa está a punto de morir y necesita fármacos y yo necesito esos fármacos, pero no tengo plata, estoy desempleado y hay una farmacia donde venden, lo asalto, pues. O sea, robar está mal, pero la vida de mi esposa, ¿cuál? Pues la vida de tu mamá. Ya te vas preso acá en la vida 3 años, pero has salvado la vida de tu mamá, pues. Claro, para un niño, por ejemplo, que está en esta etapa, en la moral convencional, robar está mal, pero ¿cómo vas a robar? Pero para alguien que ya está de 12 años para más, que ya se supone que has desarrollado la moral postconvencional, eso no es así, ¿no? Eso no es así. Eso puede transgredirse, ¿no? Si tú pones dos valores, desde el otro más o menos se va tanteando, ¿no? De qué es lo más correcto, entonces prevalece un valor sobre otro, ¿no? Entonces, eso es tener postconvencionalidad, o sea, tener un criterio propio, ¿no? Eso es genial. Este es el dilema por el que parte, pues, Lawrence Goldberg para justamente delimitar, ¿no? Esos tres tipos de desarrollo moral. En Europa hay una mujer que padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. Hay un medicamento que los médicos piensan que le puede salvar. Es una forma de radio que un farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir. La droga es cara, pero el farmacéutico está cobrando 10 veces lo que le ha costado a él hacerla. El pago, $200 por el radio y está cobrando $2,000 por una pequeña cantidad de medicamentos. El esposo de la mujer enferma, ¿no? Haynes, acude a todos sus familiares, amigos y conocidos para pedir prestado el dinero, pero solo puede reunir unos $1,000, que es la mitad de lo que le cuesta, ¿no? Le dice al farmacéutico que su esposa se está muriendo y le pide que le venda el medicamento más barato o le deje pagar más tarde. El farmacéutico dice, no, yo lo descubrí y voy a sacar dinero de él. Haynes está desesperado y piensa en atacar el establecimiento para robar la medicina para su pareja. Haynes roba la medicina, ¿por qué? Si Haynes no quiere a su esposa, ¿debe robar de todas formas la droga para ella? Porque, claro, o sea, si Haynes no quisiera a su esposa,
Debe robar de todas formas. ¿Cómo sería la moral de él? Si es que su esposa no le interesa, suponiendo que la persona que está a punto de morir no es su esposa, sino una extraña. ¿No crees tú que Haynes debe robar la medicina? ¿Por qué? O sea, hay varios casos, ¿no? ¿Cómo robar es un delito? Entonces puede afirmarse que Haynes actuaría mal si roba el medicamento. Entonces, ¿cómo calificarían las personas, ¿no? Su actuar de Haynes? ¿Te parece adecuado el proceder del farmacéutico? ¿Está defendiendo sus derechos? Oye, por más que sea diría, uy, no seas desgraciado, está la vida de una persona, ¿no? Si la enferma fuera un familiar tuyo, ¿qué harías tú? Si tuvieras si estuvieras en el lugar de Haynes. A ver, gente, ¿qué harían ustedes? ¿Roban o no roban? A ver, ¿roban o no roban? Sí, profesor. En mi caso, sí, Roban. profesor. Ya, me avisas, ¿ah? Me avisas, te ayudo. Y nos volvemos acá, ¿no? De la casa de papel. Vamos a robar un banco, gente. ¿Cuántos somos? 11. Suficiente. Claro. Obis. Obis. Ya, tú mismo eres. Entonces, bueno, hay varios dilemas más que te presentan, ¿ya? Entonces, gente, en la moralidad preconvencional, Haynes no debió robar para ellos, ¿no? O sea, para los niñitos de 6 a 10 años, en la primera etapa dice, Haynes no debió robar el medicamento porque ahora irá a la cárcel. Haynes tenía que robar el medicamento porque su esposa lo amaba más por lo que le salvó. O sea, vamos a tener esas dos formas de ver, ¿no? En la etapa 2, Haynes debió robar el medicamento porque su esposa podrá devolverle el favor en otro momento. Haynes debió pagar lo que valía el medicamento, ya que para eso son los negocios, para recibir alguna ganancia. O sea, ¿te das cuenta que hay dos opiniones distintas de los niños? En la etapa 3, tenía que robar el medicamento, solo hizo algo que es natural, que haga un buen esposo, ¿no? Lo culparían si no amara a su esposa lo suficiente para salvarla, diría alguien que está pues en esta etapa de 10 a 12 años, ¿no? Otro, no tuvo que robarlo, ya que estaba incumpliendo la norma, lo ya establecido. En la etapa 4, tenía que robarlo, ya que si no estaría intentando hacer todo lo posible y luego él le pagaría el farmacéutico, ¿no? Haynes no debía haberlo robado, ya que robar es malo y además le está robando el fruto de su trabajo al farmacéutico. En la etapa 5, no es que esté bien tomar el medicamento en una situación, pero se justifica. Cada vez que alguien está desesperado no puede quebrar la ley, ¿no? El fin no justifica los medios. Por ejemplo, acá se presenta esa contradicción, ¿no? En la etapa 6, esta es una situación que obligó a elegir entre robar y dejar de morir a su esposa, ¿no? Es una situación donde tiene que hacerse la elección. Robar es moralmente acá, ¿no? Correcto. La vida está por encima de cualquier ley. Al tomar la decisión, Haynes debe tener en cuenta que llevarse el medicamento le está quitando la oportunidad de salvar la vida de un ser querido de otras personas, ¿no? Podríamos decir pues que eso es egoísta, ¿no? Pero acá se discute justamente todas esas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Muy bien. Así está la situación, gente. Bueno, acá también hay otros casos, pero por tiempo lo vamos a dejar hasta ahí y finalizamos lo que corresponde al desarrollo humano 3. ¡Wow! Oye, Nicole, sí que nos hemos, por no decir el término que iba a decir, nos hemos tirado un maratón, pero imparable, ¿no? ¿Se das cuenta, no? Estuvo interesante, profesor. Sí, ¿no? Continuamos. Mira lo que se han perdido, pues, por no entrar temprano, ¿ves? Y como dije ya, desde temprano no he estado grabando Nicolás, así que ya ni siquiera vas a ver la grabación. Desarrollo humano 4, gente. 4. Adolescencia 2. Ya. Según Erik Erikson, acá se va a presentar
ya los adolescentes comienzan una auténtica búsqueda de su identidad. Este psicoanalista, porque es psicoanalista Erik Erikson, considera que la identidad es la concepción coherente del yo, ¿no? Compuesta por metas, valores, creencias con las que la persona establece un compromiso bastante sólido. El sentir que no logran tener claro quiénes son y quiénes quieren llegar a ser o a qué grupo pertenecer, cuál es su lugar en el mundo y su misión dentro de ella, es decir, enfrente a una crisis de identidad que conlleva una confusión de roles. O sea que, en otras palabras, lo que se va a dar en esta etapa, ¿ya?, según Erik Erikson, es búsqueda de identidad versus confusión de roles. ¿Por qué? Porque está dejando de ser niño, ¿ya?, pero quiere ser mayor. Entonces, ahí hay un conflicto. ¿Qué cosa soy? ¿Soy niño todavía o ya soy alguien mayor? Entonces, para muchos, la adolescencia puede resultar muy confusa. Es en una etapa en la que no eres ni niño ni adulto, ¿no? Saber quién eres y a qué grupo perteneces empieza a volverse bastante, pues, imperante, ¿no? Esto es interesante, porque, claro, ¿ustedes qué cosas son? O sea, cada día intentan ser maduros, intentan ser responsables, intentan ser gente que tiene la madurez suficiente, pero a veces la riegan, pues, porque todavía tienen espíritu de niño, ¿no? O sea, por eso se llama búsqueda de la identidad versus confusión de rol. Confunde los roles. No sabes si eres adulto o no sabes si eres niño. ¿Qué cosas son ustedes? A ver, gente. ¿No? Somos una buena cantidad, estamos 11. Está bien, está bien. Es interesante esa situación, ¿no? ¿Qué eres, no? Búsqueda de la identidad. Inestabilidad emocional. Durante esta etapa de vida uno oscila drásticamente entre la alegría y la tristeza, ¿no? Entre el buen humor. Viera a los adolescentes cómo cambian de humor. A esto también se le conoce como la habilidad, o sea, en vez de habilidad con H, con L, la habilidad emocional, que significa lo mismo, inestabilidad, ¿no? La vida afectiva se torna muy volátil, ¿no? Es intensa y por tanto las relaciones con los demás también es intensa, sobre todo con los padres de familia. Ven, haz esto a la mamá, como le mira, como si fuera una tetera hirviendo, ¿no? Botan espuma todavía por la boca cuando les llama la atención. Es increíble la inestabilidad emocional, ¿no? Están aburridas, pero el amiguito los llama, cambian radicalmente, ¿no? De emociones, ¿no? Son recontra especiales. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Desarrollo de la identidad, ¿no? Para Jean Marcia, que es otro autor, la identidad puede calificarse en 4 estados. ¿Cuáles son esos 4 estados? Logro de identidad, estado de moratoria, estado de exclusión y estado de difusión. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? La crisis, periodo en las que se toma una decisión consciente relacionada con la formación de la identidad, y sin crisis, cuando no ocurre, pues, la necesidad de tomar ese tipo de decisiones, ¿no? El compromiso, apuesta psicológica por una trayectoria o ideología, ¿no? Entonces, el otro es sin la necesidad de compromiso, ¿no? Vamos por acá, logro de identidad, estado que se caracteriza por el compromiso con las elecciones hechas después de una crisis, ¿no? Un periodo que se dedica a la exploración, pues, de varias opciones que tú vayas a tener. Estado de moratoria, estado de quienes se encuentran en una crisis de identidad y aún no ha asumido compromisos, ¿no? Aún no se sienten capaces de decidir, o sea, todavía no hay. O sea, acá ya hay un logro en el sentido de identificar de las posibilidades que tú tienes, dices, esto yo quiero hacer, esto voy a comenzar a hacer, ¿no? En cambio, en el estado de moratoria, no. O sea, ¿qué estudio, no? Derecho, administración, caramba, no sé qué estudiar, ¿no? O no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Estado de exclusión, estado de quienes han hecho compromisos sin pasar por una crisis de identidad, ¿no? Aceptaron las decisiones de otros sobre él, ¿no? O sea, no tuvieron crisis porque hay otros que decidieron por él, ¿no? Ese es el estado de exclusión. El estado de difusión, el estado de quienes no han pasado por una crisis de identidad ni se han comprometido. O sea, no hay ni compromiso ni por último, pues han pasado justamente por esa crisis. Suelen ser superficiales y recontra inmaduros, ¿no? Recuerda que la difusión tiene un término de difunto, pues, ¿no?
Si no les interesa, oye, hay adolescentes que son así, que ha decidido para eso, para gente que no tiene vida, o sea, que buscan de su vida hacer una vida pues sin preocupaciones, así como hay algunos, ¿no? Hacen de su vida una vida bastante superficial. Entonces, es el estado de difusión. Dimensiones de la identidad, según Erickson, la identidad vocacional elige la actividad laboral conscientemente al reconocer sus intereses y sus aptitudes. Identidad sexual, se siente pleno, satisfecho y convencido con la idea de quién es como un ser sexual, ¿no? Identidad cultural y étnica, demuestra un sentido de pertenencia al grupo sociocultural. Identidad axiológica, tiene claro los valores, porque la axiología estudia el valor, que funcionan como directrices que guían su conducta y las metas que tiene, ¿no? Identidad vocacional, acá comienza o acá se da lo que es la identidad vocacional, ¿no? Las aptitudes, los intereses, la formación profesional, ¿no? Los valores. La elección vocacional, aptitudes, condiciones, potenciales expresadas en habilidades, destrezas y capacidades. No olvides que yo te había mencionado que hay una diferencia entre aptitud con P, que viene de apto, ¿no? Que tiene que ver con las destrezas, las habilidades, y la actitud con C, que es una disposición psicológica, ¿no? El interés, que tiene que ver con la preferencia o gusto hacia determinada actividad con posibilidades ocupacionales, ¿no? Ese es en el caso pues, del interés, ¿no? O sea, hay una preferencia determinada. Los valores son aquellas cosas que se consideran como muy importantes en las vidas, ¿no? Las prioridades. ¿Qué valores son los que tú rescatas en ese aspecto? ¿Ya? No, el anterior fue planteado por James, esta, en el desarrollo de la identidad, ¿ya? Pero en el caso del desarrollo psicosocial de la identidad versus confusión de roles, eso es de Erickson, ¿no? Entonces, pero solamente en el caso del desarrollo de la identidad es de James Marsden. ¿Ya? Esto sigue siendo de Erickson, desarrollo psicosocial, esto también. Lo que es la formación profesional, ¿no? O profesiográfica, información sobre las carreras profesionales, ¿no? En un contexto social determinado, es importante, ¿no? Para la elección de la vocación. O sea, qué carreras hay, qué carreras en el futuro pueden ser rentables, etcétera. Identidad sexual, ¿no? Verse a sí mismo como un ser sexuado, reconocer la propia orientación sexual, aceptar los cambios sexuales y establecer diversas relaciones con las personas sexuadas, influidos por factores diversos, ¿no? La orientación sexual, foco constante del interés sexual, romántico y afectivo, ¿no? Sea heterosexual, homosexual o bisexual, ¿no? Rol de género, conductas, intereses, actitudes, habilidades y rasgos que una cultura considera apropiada para cada sexo, ¿no? Recuerda que el rol de género es lo que la sociedad espera en función de si eres masculino o eres femenino, ¿no? La forma como te vistes, etc. Eso es parte del rol sexual que uno va asumiendo. Entonces, la orientación sexual es como uno se siente, ¿no? Uno decide. No, bueno, estoy mal en ese concepto. La orientación sexual no es cómo uno se siente, eso sería la identidad sexual. La orientación sexual es la atracción, escucha bien, atracción física por ya sea el sexo opuesto, ya que sería heterosexual, ya sea por el mismo sexo, que es homosexual, o ya sea por ambos sexos, que es bisexualidad. Preocupación por el aspecto. Los adolescentes muestran un agudo interés por su imagen corporal, recuerdan la audiencia imaginaria porque creen que los demás están pendientes de él, ¿no? Cómo visten, cómo se ven o cómo los ven, los demás resulta importante para ellos, ¿no? La percepción de la belleza depende de la correspondencia con los estereotipos sexuales de belleza que pueden llegar a causar angustia en caso de estar ausentes en ellos. Afectividad sexualizada se desarrolla, ¿no? Un interés marcado por establecer relaciones afectivas, ¿ya? Cercanas por afinidad o por atracción hacia los pares, ¿no? Estas relaciones pueden ser amicales o relaciones románticas y ayudan a alcanzar un desarrollo en la identidad sexual, ¿no? Ahí está, Flor acepta ser mi novia. Antes todavía había bonitos gestos, ¿no? Ahora no, por WhatsApp no.
Le mandan un icono y ya atracan. Imagínate, ¿a dónde hemos llegado? Etapas de relaciones heterosexuales en la adolescencia, la idealización y romanticismo. ¿Qué cosa se produce a nivel de la fantasía hacia personas distantes y de mayor edad? Como por ejemplo a los profesores. Imagínate eso. No se concretiza una relación, su amor platónico, ¿no? Porque el amor platónico, el amor para Platón era un amor idealizado, ¿no? Un concepto que estaba fuera de este mundo y que nosotros solamente pues idealizábamos con esa persona o bueno, o sea, desde ahí viene en todo caso este término de amor platónico, ¿no? El amor platónico es un amor idealizado que no puede ser necesariamente, ¿no? Heterosexualidad en los grupos de pares. Se conforman grupos mixtos donde hombres y mujeres van a compartir intereses y diversiones comunes. Enamoramiento inicia la relación amorosa, sobrevalora las virtudes y abstrae los defectos de la persona. Abstrae, o sea, desaparece, ¿no? Pareciera que en la otra persona todo está bien. ¿Ya? Tremenda vaga, tremendo vago, no hace nada, no trabaja, ni estudia por último, pero es lindo. ¿Ya? Noviazgo es la relación amorosa, es más estable, ¿no? Mayor comunicación y necesidad de compartir todo, de construir un sentimiento duradero, ¿no? Jan, ¿no? Ellos son mis padres, mucho gusto, y bueno, hay una presentación. Las relaciones con los pares, el grupo de iguales es una fuente de afecto, solidaridad, comprensión y orientación, ¿no? Moral, en un lugar para formar relaciones íntimas que sirven como ensayo para la intimidad adulta, ¿no? Estas relaciones son los iguales, o con los iguales pueden elegirse bajo diversos factores como la etnia, el grupo socioeconómico, ¿no? Vecindario, valores, etc. ¿Ya? La amistad. Es probable que la intensidad e importancia de las amistades y el tiempo que se pasa con los amigos sean mayores en la adolescencia, ¿no? Que en cualquier otra etapa, por cierto. Una mayor intimidad, lealtad e intercambio con los amigos señalan la transición de un tipo de amistad más parecida a la que establece un adulto. Es posible que recurra más a sus amigos que a su familia ante la necesidad de confidencia. Y muchas veces confunden amistad con enamoramiento y hay que tener bastante cuidado. No siempre una buena amistad necesita o requiere, o como los chicos piensan, ¿no? Ah, no, se está acercando es porque quiere algo conmigo y no es así. No es así, ¿ya? Esa situación es un aspecto bastante importante entenderlo, ya entenderlo de esa manera. O sea, la señorita se está acercando a ti no porque necesariamente quiera pues, estar contigo. A veces pasa eso. A veces solamente se acerca porque, bueno, tienes una bonita amistad y aprende a preservarlo. Identidad cultural pueden coexistir en varias etnias, en sociedades como la peruana, que se caracteriza por ser multicultural, ¿no? O sea, los adolescentes tienden a manifestar sentimientos polarizados, ¿no? Respecto a su pertenencia o a un grupo étnico cultural determinado. La pertenencia a subculturas o tribus urbanas pueden generar el sentirse auténticos, raros, ¿no? Los otakus, los frikis, ¿no? La gente de la muerte. Algunos sienten orgullo por pertenecer a un grupo, ¿no? Cultura o subcultura, y otros sienten vergüenza, rechazo por su origen. Identidad axiológica, el proyecto de vida. Acá se ve el proyecto de vida, ¿no? Los adolescentes tienen una visión prospectiva. Prospectiva significa hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro, ¿no? La vida porque constantemente andan preocupados por su futuro, ¿no? Por ello plantean metas que desean alcanzar y determinan sus prioridades, ¿no? La visión, la meta, que es lo que se quiere alcanzar, la misión, la estrategia, o sea, el cómo vas a realizar esa visión, ¿no? Eso es importante, se da acá, ¿no? El famoso FODA, ¿no? Un proyecto de vida muy bien estructurado le da sentido, pues, a tu vida, ¿no? A la vida, ¿no? Del ser humano, y lo va a motivar a tener un sentido, ¿no? Uso del tiempo en el proyecto de vida. Para tener mayor probabilidad de alcanzar las metas planteadas en el proyecto de vida, se debe organizar el tiempo para optimizar su uso responsablemente. Quizás se pueda alcanzar metas sin una planificación de tiempo, pero lo más probable es que terminemos en un agudo estrés, ¿no? Por ello es importante establecer una escala de prioridades que debes de hacer, ¿no? Entre jugar, entre hacer otras cosas, ¿no? Estudiar.
Bueno, el tiempo libre debe incluir espacios para el descanso y el ocio necesarios, ¿no? Aunque enfocándose en realizar las actividades y tareas necesarias. O sea, no solamente es todo estudio, 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 sino que busca algunas otras cosas que también te distraigan. Es importante. Un pésimo hábito es el que se aplaza o va postergando, ¿no? Una responsabilidad para hacer otra de menor importancia, pero más satisfactoria, encontrando como refugio varias excusas cotidianas que normalmente pues aplicamos, ¿no? Para hacer un uso responsable de nuestro tiempo necesitamos evitar esta debilidad, ¿no? Entonces, el ¿no? Procrastinador es capaz de llegar a cumplir sus metas, pero a un costo muy alto, niveles de estrés inmanejables, ¿no? En un momento ya lo hago, aún tengo tiempo, mañana sí empiezo, no es tan importante. Las excusas son bastante infinitas y no debemos caer en lo que es la procrastinación. Yo, profe, me estreso rápido. Ajá. Vamos, gente, tipos de organizadores de tiempo. Bueno, según Covey, ya existen 4 tipos de organizadores de tiempo a partir de 2 criterios, ¿no? Que son bastante importantes, ¿no? Lo importante y lo que no es importante. Lo urgente y lo que no es urgente. Lo importante son las actividades que deben ir primero, pues son necesarias para alcanzar las metas, ¿no? Lo importante es todo lo contrario. Lo urgente es referido a las actividades que no pueden esperar más para ejecutarse. En cambio, lo no urgente, pues es lo que puede esperar, ¿no? Entonces, ahí está lo moroso. Suele estar vinculado al ¿no? Procrastinador, es decir, aquel que deja hasta el último momento por hacer las cosas importantes. La presión le resulta motivante. El sumiso usa su tiempo para actividades que suelen beneficiar a otros antes que a los suyos. Se excusa que no pudo hacer lo que se propuso por ayudar a otros. Mira la diferencia entre el moroso y el sumiso, ¿no? El eficaz planifica con anticipación las actividades que va a realizar y establece una escala de prioridades que le guían para saber por dónde iniciar y cuánto tiempo va a depositar en cada actividad, ¿no? Este sería el mejor tipo de organización, ¿no? El flojo, ya ahí va tu caso, anota, son muy hedonistas, ¿no? O sea, les gusta mucho el placer, ya hedón viene de placer, pues hacen cosas que les place, ¿no? Y son superficiales. La mayor parte del tiempo realizan pocas o ninguna actividad en pro de sus metas, les llegan otras palabras. Crisis de identidad, al no lograr la identidad o postergar la toma de decisiones, evadiéndolas, ¿no? Puede llevar a confusiones de roles. Cierto grado de confusión de identidad es normal. Sin embargo, no salir de dicha confusión en este periodo suele postergar al dejar la inmadurez, ¿no? La superficialidad y llevar a cabo, adoptar conductas de riesgo como la anorexia, la delincuencia, la ingesta de sustancias, la promiscuidad, entre otras cosas. Crisis de identidad te puede llevar a tener conductas de riesgo. No olvides que esos son las conductas de riesgo. Ya, embarazos precoces, por ejemplo, ¿no? Pertenecer a una pandilla, las drogas, etcétera, etcétera. Ten bastante cuidado con eso. ¡Wow! Vamos por lo último. Estoy sin saliva ya, gente. Estoy sin saliva ya. Ha sido toda una maratón, ¿no? Ha sido toda una matanza. Ha sido. Sí, voy a hidratarme, ¿ya? Porque hablo lo que hablo. Y ya nos falta 20 minutos. No sé cómo vamos a hacer.
Aquí también manchado. Narra. Ya. Desarrollo humano 5. Oh, gracias, Nicole. Vamos entonces por acá. Ya estamos viendo la pantalla, ¿no? Desarrollo humano 5. ¿Se ve? Sí, ¿no? Muy bien. Describir las características físicas, cognitivas y psicosociales en las diferentes etapas de la adultez, ¿no? Reconocer la adultez como una etapa en la que se van alcanzando los diferentes grados de la madurez. Entonces, la adultez es la etapa en la que una persona alcanza la máxima autonomía, ¿no? O sea, autonomía porque ya no depende necesariamente de los padres, además de ser el momento de la vida en la que se alcanza la madurez integral en diversos aspectos físicos, cognitivos y psicosociales, ¿no? Pero la adultez se divide en tres etapas, ¿no? La adultez temprana, de los 20 debe ser acá, 20 hasta los 40 años, la adultez media desde los 40 hasta los 65 años, y bueno, la adultez tardía, la adultez madura le llaman a la media, ¿no? La adultez tardía, la vejez, ancianidad, longevidad. Hay varias formas de determinar la adultez tardía, ¿no? Entonces comenzamos con la adultez emergente, ¿no? Esta etapa que es más relacionada con las personas que viven en países industrializados y refiere a un periodo de transición entre los adolescentes y propiamente adultos, ¿no? Suelen involucrar edades entre 19 a 25 años. En esta etapa hay mayor estabilidad e independencia que en la adolescencia, ¿no? Aunque no como en los propiamente pues adultos, ¿no? Comparados a los adolescentes notamos una mayor autonomía, conflictos menos agudos, aunque aún no hay libertad económica ni mayores responsabilidades sociales, aunque ya son votantes, ¿no? Pero esto, por ejemplo, este término de adultez emergente, gente, a veces lo toman en los exámenes de admisión. Entonces, entiende de que esta forma de clasificar de 19 a 25 años o 29 años se clasifica sobre todo en países industrializados. En países industrializados. En lo nuestro, bueno, todavía estamos en adultez temprana. De 20 a 40 años, vamos ya. Cambios físicos, la armonía o la armonización corporal. Si tú te das cuenta, un sujeto que tiene 20 años, tú comparas con un sujeto de 16, ese es escuálido, el de 16. El de 20, 22 ya comienza a alcanzar físicamente una madurez bastante pronunciada, ¿no? La condición física mejora, disminuye su torpeza, aumenta su agilidad y resistencia, ¿no? Para la mayoría de personas es la etapa más saludable. Claro, si hay un cuidado saludable de cada uno de nosotros, ¿no? El desarrollo de hábitos en periodos anteriores le facilita la ejecución de diversas actividades y destrezas motrices. Esto le ayudará en muchos casos a enfrentar el estrés de los nuevos retos de la etapa. La desarmonización corporal. Aunque esta etapa puede ser la más óptima en términos de condiciones físicas, no estamos exentos de enfrentar, debido a los malos hábitos, consumir tabaco, alcohol en exceso, no dormir poco, tener altos niveles de estrés, dietas inadecuadas, deficientes y excedentes. Hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? A esto se une la predisposición genética, étnica, ¿no? A enfermedades degenerativas o crónicas o las condiciones económicas que limitan el acceso a muchos de estos criterios. De igual manera, las relaciones disfuncionales, ¿no? Suelen ser un prejuicio, resultar bastante tóxico. De igual manera, las relaciones disfuncionales suelen ser un perjuicio, ¿no? Ahí está la tóxica. Ya salió la vacuna, qué felicidad, ¿cuánto valen? 3.800 y son 2 dosis, ¿no? Me da un sol de Kion y 50 céntimos de eucalipto, por favor, ¿te ha pasado? Bueno, pues es la ironía en una triste realidad, ¿no? Esta situación puede generar, ¿no? Situaciones bastante conflictivas, ¿no? A nivel físico, ¿no? Factores de cambios físicos, el estilo de vida saludable y el estilo de vida que no es para nada saludable. Entonces, por ejemplo, acá dormir tus horas es bastante importante.
no tener una vida sedentaria, hacer ejercicio, comer balanceadamente. Es importante, franco, gente, eso es bastante importante, no estar en discusiones, no estar constantemente en el celular, ¿no? En ese aspecto que tenemos que luchar. En realidad, para el sueño, Nicole, ahora que hablas acerca del sueño, es lo que te pide el cuerpo. O sea, nosotros debemos descansar lo que el cuerpo necesita descansar. O sea, generalmente, bueno, lo que hemos acostumbrado ahora a nuestro cuerpo es que se recargue en 5 horas, en 6 horas, ¿no? Actuamos como si el tiempo nos estuviese jugando en contra o como si nos estuviese ganando, ¿no? Pero el dormir también es parte de la vida, ¿no? Entonces, hay algunos que duermen pues 8 horas, ¿no? En 8 horas es suficiente, el cuerpo solito se despierta, ¿no? Eh, entonces, para eso también tienes que haber pues una armonización adecuada de todas las cosas que estás haciendo, ¿no? Pero si no hay eso, lamentablemente pues se cae totalmente en el abandono, ¿no? de uno. O sea, lo más adecuado, pues entre 8 horas, 9 horas, ¿no? Para eso hay que descansar tan temprano. Antes me echaba y no podía dormir, ahora me echo y rápido me duermo y a veces me levanto con sueño. Claro, o sea, deberías, ¿no? Entre 8 9 horas. O sea, el cuerpo mismo tiene que acostumbrarse a eso, ¿no? La mejor etapa para el aprendizaje intelectual es esta etapa. La mejor etapa. O sea, si bien es cierto, la etapa de la niñez captan rápido, pero si tú te das cuenta, la mejor etapa para el aprendizaje de tipo intelectual se da, las producciones intelectuales se dan en esta etapa. Pensamiento postformal, tipo maduro de pensamiento que se basa en la experiencia subjetiva, ¿no? Afectiva, la intuición y la lógica. Es útil para lidiar con la ambigüedad, ¿no? La incertidumbre, la inconsistencia, la contradicción, la imperfección y el compromiso. O sea, acá tienen un pensamiento postformal, pensamiento dialéctico. ¿Qué significa? Está englobado en el pensamiento postformal, o sea, está dentro de este pensamiento o tiene una relación con el pensamiento postformal, el pensamiento dialéctico. Demuestra un interés y aprecio por la polémica, o sea, no dice que es una pérdida de tiempo, la contraargumentación y el debate es propio de esta etapa, acepta que los problemas no siempre son claros y que no siempre hay respuestas correctas o equivocadas, o no siempre lo que yo digo va a hacer caso del otro, ¿no? Cada uno puede tener su propia opinión, eso es pensamiento dialéctico. Pensamiento reflexivo, pensamiento que parece surgir entre los 20 y 25 años, ¿no? Involucra una continua evaluación activa, ¿no? De la información y las creencias a la luz de la evidencia y la consecuencia. O sea, él simplemente no asume un criterio como tal, sino reflexiona antes de asumirlo, ¿no? Pensamiento relativo, un juicio no siempre es dualista, ¿no? Bueno o malo. Puede ser bueno hasta cierto momento, pero después puede ser malo, ¿no? Sino que puede ser considerado de dos formas múltiples, ¿no? De acuerdo al contexto o a la circunstancia. Etapa de logros. Según Warner, ya aplica su inteligencia para conseguir metas a lo largo concernientes a su profesión, familia y contribución a la sociedad. Durante la etapa de logros, los jóvenes adultos deben afrontar y resolver varios problemas importantes y las decisiones que tomen, como qué trabajo tomar y con quiénes casarse, ¿no? Tienen implicaciones para el futuro. ¿Dónde? ¿ONP o AFP? Lucero lleva trabajando 13 años en una oficina de envíos. El Departamento de Recursos Humanos le acaba de informar sobre las opciones para afiliarse a un sistema de pensiones. Lucero encuentra que ambos presentan ventajas y desventajas, ¿no? Ninguna le convence lo suficiente, por lo que está buscando otras alternativas. O sea, ¿qué decisión tomar? Gerardo está próximo a votar. Al inicio tenía claro qué propuesta elegir, pero fue informándose de que los candidatos tenían algunos juicios por temas personales y otros por corrupción. Pensó en anular su voto, pero entiende que de hacerlo podría favorecer al candidato de mayor aprobación, etcétera, etcétera. Cambios psicosociales, la etapa de máxima autonomía y mayor responsabilidad social. Son las 4:30 de la mañana. Marion Maile
¿no? Una estudiante universitaria que ha regresado a la escuela a la edad de 27 años, mira a su hijo, pasea a sus perros y empieza a estudiar para un examen de biología, para las 6 a.m., sale de la casa llevando su desayuno y el almuerzo que preparó la noche antes, su hijo y su madre todavía están dormidos, su madre que le ayuda a cuidar a su hijo, pronto se despertará y llevará a su nieto a la escuela. Antes de regresar a la casa al final del día, Maile habrá pasado 4 horas en el tránsito, estudiando durante el trayecto, 4 horas en la clase y 8 horas en el trabajo, que paga los gastos de la familia. Después de pasar unas pocas horas con su familia, todavía tiene que leer para las clases del día siguiente. Bueno, en algún momento te va a sonar esto familiar. Así que ve acostumbrándote, ve acostumbrando. Ay, no. Es traumante, ¿no? Igual, voy a seguir, Nicole. Continuamos, cambios psicosociales. La etapa máxima de autonomía y mayor responsabilidad social, ¿no? Presenta una mayor estabilidad emocional, la selectividad en los grupos de mayor intimidad es más compleja, definición más clara de la identidad de la mayoría, las relaciones amorosas y amicales se estabilizan y se tornan más permanentes, duraderas, se compromete y forma una familia. O sea, si te preguntan la etapa, ¿no?, de formación de la familia, ¿cuál es esta etapa? Se inicia en el mundo laboral, profesional, de manera más formal, o sea, tiene un trabajo ya más estable, mayor compromiso social, mayor dominio de su impulsividad y las habilidades sociales. Ojo, si te preguntan dónde se alcanza la estabilidad emocional, no es acá. O sea, si bien es cierto, hay mayor dominio de su impulsividad, pero en la etapa que sigue es donde se alcanza la estabilidad emocional. La selectividad en los grupos de mayor intimidad es más compleja. Cambios psicosociales. Y cuando dos personas maduras están enamoradas, ocurre una de las más grandes paradojas de la vida. Uno de los fenómenos más bellos, están juntos. Sin embargo, tremendamente solos. Están tan unidos que casi son uno, ¿no? Pero su unión no destruye su individualidad. De hecho, la realza, se vuelven más individuos. Eso dice mi tío Osho, ¿no? Intimidad versus aislamiento. ¿Recuerdas que en la etapa de la adolescencia era búsqueda de la identidad versus confusión de roles? Acá se va a presentar intimidad versus aislamiento. Prepárate, prepárate. Según Erickson, la intimidad no se limita a las relaciones sexuales. Ojo, intimidad no solamente es eso, o en todo caso, no solamente es eso. Sino que comprende el cariño y el compromiso que tú tienes con esa persona que vas a estar, ¿no? Son emociones que se pueden manifestar sin recurrir a los mecanismos de autoprotección ni de defensa, sin temor a perder el sentido de la identidad personal. Podemos fusionar nuestra identidad con la de otra persona sin sumergirnos ni desaparecer al hacerlo. En esta etapa, de 20 a 40, tienes que chapar a alguien, pues chapar en el sentido de que compartes tu vida íntima con otra persona que te comprende, ¿no? Que puede ser pues el noviecito, ¿ya? Versus el aislamiento. Quienes no logran establecer esta clase de intimidad en la adultez temprana tendrán sentimientos de aislamiento, evitarán el contacto social y rechazarán a la gente, incluso volviéndose agresivos. Prefieren estar solos porque tienen miedo de la intimidad como una amenaza para su identidad del yo. Algunos solo se vinculan de manera superficial, por lo tanto terminan totalmente aislados, solos, sin pareja, ya a los 50 años, calvo, panzón, ya, y bueno, con otras características más. ¿En qué etapa está usted, profesor? ¿Cómo? Ya pues, Nicole, ¿cómo vas a preguntar eso? Acá se quiere hacer bullying al... Ah, ya, ¿en qué etapa estamos, profesor? Bueno, ustedes estarán pues adolescentes, más o menos, no sé, tendríamos que ver. La teoría triangular del amor de Robert Stenberg, ¿no? Está el cariño, que es la intimidad, el encaprichamiento y el amor vacío, ¿no? O sea, el tipo de amor, el cariño, bueno, en la intimidad, el encaprichamiento, lo que es la pasión, el amor vacío, el compromiso.
¿no? En otras palabras, el amor consumado es la intimidad, pasión más compromiso, ¿no? Adultez media, desde los 40 años hasta los 65 años, adultez media, también vas a encontrar esto como adultez intermedia, gente. ¿Ya? 40 a 65 años. Hay varias cositas acá. Cambios físicos, inicia un lento descenso físico. Los cambios varían mucho entre las personas, ya sea por la cultura, economía, los estilos de vida, la raza, etc. Los varones pueden sufrir caída de cabello. Puede iniciarse un deterioro lento de las capacidades sensoriales, aunque no es tan evidente, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta etapa, Nicole, en la adultez media o intermedia o madura también se le conoce, las personas al año en la ducha ya pierden el equilibrio. Casi, por lo menos al año, una vez ya se caen. ¿Ya? Así como el de la salud, el vigor y la resistencia, pero las diferencias entre los individuos son vastas, ¿no? Las mujeres tienen un metabolismo más lento y es común la osteoporosis, ¿no? Comienzan a tener eso. La presbicia y la hipoacusia son comunes en las personas, ¿no? O sea, no poder escuchar, no poder visualizar bien, comienza a aparecer en esta etapa, ¿no? Experimentación, el climaterio, lo que es la menopausia, lo que es la andropausia en el caso de los varones. El climaterio, ¿qué cosa es? Periodo en la que las personas, ¿no? Que se caracteriza por una serie de fenómenos que afectan a todo el organismo y se deben a una disminución natural de la actividad de las glándulas sexuales, ¿no? Incluyen malestares físicos y psicológicos. Eso se llama climaterio y se da de dos maneras. Uno, la menopausia y otro, la andropausia. Meno en las mujeres, andro en los varones. Es la última regla. ¿Debido a qué cosa, profe? O sea, se le corta el periodo menstrual. ¿Por qué, profesor, se le corta? Bueno, dejan de producir óvulos. Es el cese de la regla o menstruación de manera permanente por la disminución de estrógenos. No hay regla, no haya pues embarazo, se le corta. Profe, la andropausia, el mito, o sea, que la muerte de los varones, dice, profe, ya no produce espermatozoide. Eso no es la andropausia, gente. Varón sigue produciendo espermatozoide, la que no produce óvulo es la mujer. Eso se llama menopausia. Y hay que tener bastante cuidado. La menopausia genera cambios a nivel físico en el caso de la mujer. ¿Cuáles son esos cambios, profe? Psicológicos digo. Por ejemplo, comienzan a tener una vida bastante incomprendida. A algunas mujeres les choca bastante esto, se vuelven coléricas, quieren gritar, de la nada quieren comenzar a fastidiarse, o algunas se comportan como si fueran adolescentes. O sea, eso es producto de este cambio físico, gente. Tienes que comprender a mamá. La andropausia, a diferencia de la mujer, el varón no deja de producir espermatozoides. Su fertilidad se podría ver afectada. Acá comienza la pastillita azul, o sea, no hay erección. Su espermatozoide es de baja calidad. Por eso que acá un varón que tenga un hijo con una persona de menor edad, los hijos pueden salir con algún síndrome, ¿ya? Con alguna malformación. Entonces, por eso que la mejor etapa para tener hijos, así, mira, tienes de 20 a 40, pero desde los 40 vas a sufrir esto. A ver, ¿quiénes están? Ahí está Carlos, ahí están varios. Acá, se tienen que aprovechar de todo. Cambios cognitivos, la experiencia ayuda en su desarrollo, ¿no? Aunque la inteligencia cristalizada se incrementa con la edad, la inteligencia fluida empieza a disminuir a la edad adulta intermedia, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones para las aptitudes generales en la edad adulta intermedia? Inteligencia cristalizada, cúmulo de información, habilidades y estrategias gracias a la experiencia. O sea, la inteligencia cristalizada es gracias a la experiencia. Acá se establece mejor. En cambio, lo que va a disminuir es la inteligencia fluida. Refleja capacidad de procesamiento de la información, razonamiento y la memoria. O sea, esto disminuye. La memoria, la información que tiene comienza
a no ser de utilidad, ¿no? Pero recuerda que ¿quién es más hábil para eso? Un adolescente, uno que está en la etapa de la adultez temprana, ¿no? Pero él ya comienza a decaer su inteligencia fluida. Esto es fruto de la experiencia, esto es de forma innata, ¿no? La inteligencia fluida. Cambios psicosociales, la etapa máxima de autonomía y mayor responsabilidad social, ¿no? Asume mayor responsabilidades sociales al cuidado de sus hijos, se agrega a sus padres, ¿no? Al de sus padres, o sea, tiene que cuidar a los hijos y a sus padres, ¿no? Doble responsabilidad. En el trabajo, muchos alcanzan su máximo nivel de profesionalización y reconocimiento laboral. En la vida en pareja se reafirma el compromiso con la pareja. Algunos viven una crisis que puede culminar en el vínculo. Se empieza a vivir los primeros duelos por la pérdida de los padres, que ya son ancianos. En relación a los hijos, empiezan a vivir fuera del hogar. A esto se le conoce como el famoso nido vacío. El hijo se va de la casa, ¿no? Entonces un amigo está renunciando al trabajo en un colegio por irse, puede hacer su serum a provincia y está dejando a sus padres acá, ¿no? Notamos que, que en algunos países como los latinoamericanos se vive por el contrario al nido vacío, ¿no? Hay un nido atiborrado. Acá sí, pues, ¿no? En una misma casa, 5 familias, 10 familias, imagínate, ¿no? Cambios psicosociales, generatividad versus estancamiento, ¿no? Generatividad, ¿qué significa? Erickson dice que necesitan participar activamente en la enseñanza y orientación de las siguientes generaciones. Entonces, orientar a las nuevas generaciones, a eso se llama generatividad, ¿no? La necesidad va más allá de la familia inmediata, ¿no? A cualquier joven que necesite una orientación, ¿no? Joven, mira, hace esto, ¿no? Eso es. En el caso de lo que es el estancamiento para Erickson, cuando un individuo maduro no puede o no quiere buscar un cauce para la generatividad, se sentirá abrumado, ¿no? Por el estancamiento, el aburrimiento y el empobrecimiento, ¿no? De sus relaciones interpersonales. Se puede manifestar en algunos regresión, o como diría Carl Jung, ¿no? Que es uno de los discípulos de Freud, una crisis de la mediana edad, ¿no? Ya pasé más de la mitad de mi vida, ¿qué he hecho, ¿no? Entonces me estanco, ¿no? Siento que no he hecho nada, siento que no he aportado a las nuevas generaciones, ¿no? Y por último, algún día, gente, algún día, últimos años, cambios físicos, cerebro. Cambios emocionales, psicológicos y de conducta, pérdida de talla, riesgos cardiovasculares, o sea, disminuye el tejido muscular y aumenta el peso adiposo, ¿no? Adiposo, la piel, pues, la piel. El haber llevado el estilo de vida saludable y otros factores pueden retardar mucho este proceso, ¿no? La piel se arruga, se despigmenta, problemas para restablecer la homeostasis, la coordinación motriz empieza a fallar, se suelen perder varias piezas dentales. Cambios cognitivos, no siempre decae la memoria de manera integral. Es más probable que la capacidad intelectual general y habilidades cognitivas específicas como la memoria o la solución de problemas permanezcan todavía firmes. Algunos problemas cognitivos se pueden asociar al deterioro físico cerebral, demencia senil, por ejemplo, el Alzheimer, que puede causar pérdida, pues, de la memoria, ¿no? Tal vez se tomen más tiempo en la solución de un problema, pero suelen dar respuestas más confiables, ¿no? Son asistidos por la inteligencia de la experiencia cristalizada, ¿no? La memoria de corto plazo decae, ¿no? Por eso que te das cuenta que los viejitos son recontraordenados, guardan, ya saben dónde está la llave, la cartucherita, cuando van a salir de viaje, cada cosita, ¿no? En su maletín bien ordenadito. ¿Por qué? Porque la memoria a corto plazo decae, ¿no? Recuerda la memoria RAM, pues, ¿no? Que nosotros tenemos, decae, ya no puedes trabajar como trabajabas antes. Y también la memoria episódica, ¿no? Los episodios, mientras que los otros sistemas de largo plazo, procedimental y semántico, suelen mantenerse. Sudoku o crucigrama, la senectud no detiene las habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, pero sí debe haber una gimnasia mental, porque si no, Alzheimer, ¿no? Ten cuidado con eso. Etapa de duelos. Algunos rasgos temperamentales tienden a agudizarse, ¿no? Los múltiples duelos le harán añorar el pasado, ¿no? Entonces, ¿recuerdas que en la adolescencia había una visión prospectiva? Tiene visión retrospectiva, o sea, hacia el pasado. Añora mucho, ¿no? Cuando conversa incluso contigo, ¿no? Con los nietos, la vida antes era mejor, ¿no?
deja de laborar, cesantía, jubilación, con la partida de los hijos, nido vacío, se reafirman los votos de pareja, la vida social se reduce con la muerte de amigos, pareja y resto de... Y esto le hace reflexionar, ¿no?, sobre su propia muerte, y a veces muchos de ellos terminan pues en las iglesias dando donativos, ¿no? Porque están cercanos a la muerte, ¿no? Cambios psicosociales. En esta última etapa evaluamos constantemente nuestra vida y nos embargan dos posibles sentimientos: integridad del yo versus desesperación. Integridad versus desesperación. Eso es el planteamiento de Erik Erikson. Erikson dice que a estas alturas ya hemos cumplido todas nuestras metas o estamos a punto de cumplirlas. Recorremos nuestra existencia y hacemos un balance final. Integridad, balance final. Si al volver la vista hacia atrás nos sentimos realizados y satisfechos, bien, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, en una balanza, ¿no?, etcétera, convencidos y que hemos vivido con serenidad los triunfos y los fracasos, experimentamos la integridad del yo. Me siento íntegro, he hecho bien las cosas. Integridad implica aceptar el presente y pasado. Eso generalmente pasa en los abuelitos. Pero ¿qué pasa si al repasar nuestra existencia nos sentimos frustrados, enojados por las oportunidades perdidas y arrepentidos de los errores que es imposible enmendar? Nos invadirá la desesperación, pues sabemos que no hay fuerzas ni tiempo suficiente. Nos enfadaremos con nosotros mismos, despreciaremos a la gente y nos amargaremos por lo que pudo haber sido y no fue, y vas a terminar como un viejito cascarrabia antes de morir. Así que no termines así, termina como un viejito feliz y deja este mundo pues feliz también, ¿ya? Gente, tatatán, este cuento se ha acabado. Y bueno, espero haya sido pues, bueno, ha sido toda una sesión maratónica. Ya me van a disculpar con la práctica, creo que va a haber repaso, pero he sido bastante específico en algunas situaciones, o sea que hemos abarcado más de lo que francamente se debería hacer en semestral, ¿no? Pude haber, te he dicho, por cuestiones bastante generales, pero como me caes chévere, he hecho pues hasta lo más mínimo, ¿no? Incluso con algunas recomendaciones que debes de tomar en cuenta, ¿ya? Bueno, hasta acá me quedo porque tengo que entrar a otro lado y ya me están ahí ya hincando. Por favor, les pido disculpen con la práctica, pero igual lo vamos a hacer, no se preocupen, ¿ya? Bueno, chica, profesor. Ya, Carlos, nos vemos. Chao, gente, un abrazo, nos vemos. Hasta luego, profesor. Chao, 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 chicos, hasta la próxima semana.